Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablamos de la obra de Julio Cortázar. Una noche, Julio Cortázar soñó que alguna fuerza extraña, posiblemente su deseo y su talento, lo empujaba del lugar donde estaba cómodo y lo obligaba a salir, a huir, lejos, tan lejos que acabaría a miles de kilómetros y haciendo lo que menos esperaba. Cortázar se despertó y escribió Casa Tomada. Luego se lo presentó a Jorge Luis Borges, que lo leyó y para sorpresa de todos, alabó el cuento del joven escritor. El cuento apareció en la edición 11 de los Anales de Buenos Aires, la revista que dirigía Jorge Luis Borges, en diciembre de 1946. Julio Cortázar apenas tenía 32 años y ya había sido profesor de escuela, empleado común, estudiante de filosofía, lector apasionado de Julio Verne, Víctor Hugo o Edgar Allan Poe, sobreviviente de las decepciones y las pesadillas, viajero del mundo al haber sido hijo de un delegado en embajadas y de haber sentido el frío extremo de Europa al haber nacido en Bruselas, Bélgica. Aún así, después de este éxito, que habría podido significar la honrosa puerta de entrada a la publicación y de haber conseguido el aplauso del Borges más grande, Cortázar desapareció. Se perdió entre letras, se alejó de la posibilidad de triunfos y de famas, y se fue, como en el cuento, cambiando de sitio, de espacio, de hogar, hasta cuando se dio cuenta que se había alejado tanto que ya pertenecía a otra realidad, a otros espacios divididos en propias fracciones y a una época que debía ser eterna. Este video lo haremos en orden cronológico, desde sus inicios hasta su leyenda. Aquí está la obra de Julio Cortázar. Número 1. El examen. En realidad, esta es una novela publicada de forma póstuma en 1986, con ayuda y permiso de Aurora Bernández. Sin embargo, la novela fue una de las primeras escritas y fue terminada y aceptada por su autor en 1950. La historia de un grupo de estudiantes que deben presentar un examen universitario, pero que en el camino se van encontrando con una ciudad que va desapareciendo, que se va nublando, que se va carcomiendo a sí misma. Una sociedad que no solo se debilita como comunidad, sino que también comienza a sentir el miedo de la muerte, de las sombras de la guerra y del humo de las injusticias. Tal vez por esta radiografía certera y grotesca, la novela no encontró un editor o una editorial que se atreviera a publicarla, y Cortázar se dio cuenta que, como siempre, si quería ir en contra de lo correcto del momento y defender sus ideas, le iba a resultar imposible ser artista. No estaba dispuesto a cambiar su obra para que fuera más linda, más correcta o menos política. Por eso, tampoco insistió en publicarla, cuando vio que la realidad que lo rodeaba era más salvaje, brusca y tonta que su ficción. Para no meterse en más problemas, para seguir respirando, para seguir manteniendo la ilusión, la dejó en el librero, no la quemó. Sabía que su compañera de aventuras, muchos años después, tendría la valentía de terminar la tarea. Número 2. Bestiario. Con más frustraciones que éxitos logrados, en 1951, por fin, a la edad de 37 años, Julio Cortázar tuvo la absoluta certeza de comenzar a publicar con su nombre propio todas esas maravillas que nacían de sus propios rincones oscuros. 8 cuentos hacen parte de esta compilación legendaria: Casa Tomada, Carta a una señorita de París, Lejana, Omnibus, Cefalea, Las puertas del cielo y Bestiario. La mayoría de estos están narrados en primera persona, contados de viva voz, algunos como si se trataran de dulces experiencias oníricas y otros como si fueran el proseguir de las pesadillas. De cualquier forma, parece que el optimismo y la visión del mundo moderno no eran lo que más fascinaban al autor. La pesadez del ambiente, la rareza de los sucesos tan inexplicables como los movimientos sociales del momento, la búsqueda de una verdad entre mentiras razonables,
y la crítica a una sociedad cada vez más hipócrita constituyen los hilos fuertes que unen estos relatos. El autor no solo estaba afectado emocionalmente por su incapacidad para luchar contra las opresiones, también estaba buscando una ventana, una puerta de salida en la que pudiera respirar un aire tranquilo. Después de ver y presenciar tanta corrupción, tanto llanto y tanta mala suerte, decidió emprender un viaje a París, lugar del que ya no saldría si no resultaba estrictamente necesario. Número 3. Los premios. La primera novela oficial de Cortázar salió en 1960. Los premios trata sobre un grupo de personas que han ganado un tiquete para viajar en el crucero Malcolm. Un sueño para muchos, una suerte para otros, una oportunidad irrepetible. Como Charlie en su fábrica de chocolates, aquí nos damos cuenta que a medida que avanza la trama, el premio no es tan premio y la buena suerte no es tan buena. La condición de no acercarse a la popa del barco aparece como el detonante, no para saber qué hay allí, sino para entender qué es lo que hay dentro de cada uno de los personajes. Al final, los premios cambian por las torturas, por los pesos de conciencia y por los afanes de acabar con tanta galantería innecesaria y corrosiva. La novela fue un éxito para el escritor, que no solo recibió los aplausos necesarios, sino que también sintió que las letras por fin lo arropaban y siguieron siendo su mejor compañía. De aquí en adelante comenzamos a ver un Cortázar más seguro, más arriesgado, más sabio, más conocedor y por tanto más investigador, analista y científico, que experimentó con los hilos tradicionales hasta deformarlos y moldearlos a su acomodo. Ya sabía que sí sabía escribir, ahora venía a entregarse como lo hizo, en cuerpo y alma a resolver las luchas contra los demonios, todas a favor para no perder la costumbre de ser eterno. Número 4. Historias de cronopios y de famas. Los cronopios son aquellos seres marginados a la resistencia, aquellos que aunque respiran y viven, no alcanzan a disfrutar ni del aire ni de la atmósfera que los rodean. Pueden ser divertidos o no, pueden estar alegres o no, pero eso no importa. Lo que importa es que la lucha justifica la existencia y la locura soporta el hilo de cordura que amenaza con desvanecerse en cualquier momento. Por el contrario, las famas son aquellos que lo tienen todo, que lo poseen todo y que no lo quieren compartir con nadie, porque ¿para qué hacerlo si costó tanto adueñarse de esas cosas? Este libro fue uno de los más revolucionarios de su época y una de las bases de la actual narrativa. ¿Por qué? Pues porque se rompió la estructura como tal. Aquí no hay historia, ni historias, no hay compilación y no hay nada recopilado. Como el respirar de los cronopios, cada fragmento es un fragmento escaso, una muestra, tal vez profunda, de lo que significan esos seres insignificantes en el camino. Pedazos de libros, de cuentos, de reflexiones que se entregan como si se publicaran pedazos de almas o la sangre por células. Con esta publicación, Cortázar pasó a la historia de los mejores, cruzó el puente de lo mundano y pasó a lo trascendental, demostrando que para un artista no hay mejor camino que el largo, que el destructivo y aquel que le da la búsqueda al propio camino. Número 5. Rayuela, la obra más famosa del autor, una novela metida en otra novela, algo que va de aquí para allá y que como una rayuela infantil se puede saltar sin detenerse y sin dejar de disfrutarla. Con esta obra del año 63, Julio Cortázar se proclamó como el heredero del simbolismo e incluso del surrealismo literario, un estilo que pocas veces se había tocado con éxito y que no había logrado colmar el apetito voraz de todos los lectores. Sin embargo, la historia de Horacio Oliveira, La Maga, Romacadur, Etienne y tantos otros logró saciar con su creatividad, su imprudencia y su romanticismo todos los gustos y paladares. Julio Cortázar, desde sus lecturas infantiles a Julio Verne o Edgar Allan Poe o incluso Jean Cocteau,
Se había propuesto aportar algo nuevo, algo que valiera la pena. Por eso su demora, por eso su paciencia, por eso la dedicación que tuvo para con su propia humanidad. Y por eso, a los 40 años, publicó una obra célebre y celebrada en todo el mundo. Hay varias formas de leer Rayuela, incluso un par de ellas sugeridas por su autor. La verdad, esto no importa. Lo que importa es jugar con ella, lanzar la piedra y dar saltos de aquí para allá, disfrutando de los pasos y de la búsqueda de lo inquietante, de lo puro, de aquella frialdad que hace bella la presencia y de aquella magia que cautiva y despierta corazones. Número 6. Todos los fuegos, el fuego. Si alguien aún cree que el streaming genera posibilidades de creación, es porque aún no conoce la obra de Julio Cortázar. La infraestructura del relato, la arquitectura, el propio sistema, todo queda quebrado ante su puesta en escena, porque rompe esas limitantes, un poco prehistóricas, para transmitir unas sensaciones más complejas. Al igual que el cubismo en la pintura, la obra de Cortázar busca romper las páginas, darles tridimensionalidad, hacer que no solo se lea, sino que se vivan los personajes, las experiencias, las calles, los miedos o los amores. Esta recopilación de cuentos aparece en librerías en 1966. Lo lineal, lo lógico, lo creíble y hasta lo sano ya no pertenecen a ella. Ahora se pueden leer fragmentos, pedazos, rebeliones, rompecabezas, ofensas y sacrilegios literarios, todos maravillosos y llenos de fervor y de entusiasmo contra aquellos lectores aburridos y cansados de lo mismo. La colección consta de 8 cuentos: La autopista del sur, La salud de los enfermos, Reunión, La señorita Cora, La isla al mediodía, Instrucciones para John Howell, Todos los fuegos, el fuego y El otro cielo. Cada cuento es una pintura más desafiante que la anterior, en cada una dimensión diferente, un tiempo diferente y una postura distinta. Sin embargo, hay algo en común: la necesidad de una respuesta cierta, la búsqueda de una verdad comprensible que descifre el laberinto de la vida y que dé sentido a una existencia cada vez más compleja, incomprensible y, al igual que el libro, indescifrable. Número 7. La vuelta al día en 80 mundos. Una de las cosas más difíciles para cualquier escritor es liberarse de sus limitados márgenes y burlarse de su propio ego. Basado en estos almanaques astrológicos ancestrales, en donde se confundían las fechas y las horas, y en donde se mezclaban los cuentos con los dibujos y las historietas con las profecías, Cortázar se puso a la tarea de burlarse de sí mismo, de sacar aquellas ideas intrascendentes y espontáneas y de darle vida a todo eso en forma de folleto, de magazine, de calendario de profecías ya ocurridas. Para el año 67 ya era un escritor famoso y lo que el público esperaba era su siguiente desafío, algo que los cautivara al tiempo que los pegara al techo, que les aclarara las dudas al tiempo que les sirviera de reflexiones cotidianas y sabias. Eso es este libro, en donde se mezclan los estilos, las formas y los tiempos. Aparecen dibujos, formas, poemas, cuentos, narraciones y hasta reportajes con pequeños diarios. No sería la única vez que intentó este tipo de divertimentos. También lo hizo en 1969 con Último Round y en Los autonautas de la Cosmopista, una obra que creó junto a su esposa, Carol Dunlop, y que los desafió a entregar experiencias mientras recorrían la autopista entre París y Marsella. Lo que nos entrega aquí Cortázar es libertad, es oportunidad, es el chance de ser felices, de disfrutar de alejarse de los estereotipos y de reencontrar las letras como las verdaderas amigas. Número 8. Son muchos los cuentos, las narraciones, incluso novelas que se quedaron por fuera de la obra.
Pero de eso se trata, de promover lo más importante y lo más destacado de la obra de este genio. Nos gustaría que nos dejaran en los comentarios qué relato o cuento de Julio Cortázar les gusta más. Ahora seguimos con la última parte de su vida gloriosa. 62. Modelo para armar. Todo genio tiene un traspiés, y eso fue lo que pareció provocar esta novela en el año 68. Después del éxito de Rayuela, el público quería más Oliveira, más de la maga, saber qué había pasado con ellos y si alguno había tocado el cielo a saltos. Cortázar confesó que después de leer Rayuela para algún trabajo, encontró en el capítulo 62 posibilidades para llevar la experiencia más allá, y así lo hizo. Se dedicó a escribir la continuación, aunque para su dura sorpresa, la novela no tuvo la misma acogida. Las personas, los lectores buscaban un desafío. Lo que se encontraron fueron las notas en la pared para, como un modelo a escala o un rompecabezas etéreo, pudieran armar su propia historia, para rasgar las páginas del libro y resolverla como mejor les parecía. 62. Modelo para armar, sin duda es uno de los desafíos más grandes para cualquier lector, porque no conoce los hilos que unen los fragmentos. De hecho, una de las claves es haber leído los libros previos a esta novela. El que así lo haya hecho se encontrará con una obra fascinante, pero al contrario, el que no haya hecho la tarea recibirá la frustración como premio. Una de las obras más celebradas con el paso del tiempo, que embrujan al tiempo que dejan soñar. El autor compartió su esencia, su alma, los fragmentos de su técnica, y le dejó al lector el desafío de ser buen entendedor con pocas palabras. Número 9. El libro de Manuel. Para el año 73 ya se veían los resultados de las teorías construidas al otro lado del mundo. Latinoamérica sufría por los dictados soviéticos y europeos, y la dura nieve se había confundido con el viento tropical, formando una amalgama de seres intelectualoides que buscaban la justicia social al tiempo que las estatuas que los recordaran como próceres. Los ríos de sangre ya tenían un hilo conductor entre los Andes, y las ilusiones de los cóndores se confundían con las de los buitres carroñeros. El discurso, tan acogedor como esperanzador, ilusionaba a las masas, mientras los incrédulos votaban a favor del continuismo. Solo el dolor crecía, ese no dejaba de extenderse. Miles de madres lloraban y miles de hijos lloraban. Algunos luchaban con los ojos abiertos y otros ya con los ojos cerrados. Todo esto fue lo que inspiró a Julio Cortázar a escribir este libro, tan político y comprometido con los adoloridos como ningún otro. En el libro de Manuel se encuentra la cronología de la desgracia, al tiempo que la crónica de las lágrimas y de los vacíos de un enfrentamiento que parecía propio, pero que al final resultó ser ajeno como todos los demás. El libro recibió el premio Medici en Francia por su aporte social, aporte que junto con la recaudación fue entregada a las víctimas de la dictadura militar en Argentina, un gesto noble para una lucha que aún permanece viva y sigue siendo dolorosa. Número 10. Deshoras. Como ocurrió con La casa tomada, el último de sus libros de cuentos, habla de seres que se van desvaneciendo, que son acosados a no vivir, a no existir entre las calles, a no tener posibilidades. Eso es lo que se respira en cada uno de estos cuentos, una desesperanza, una rebelión atravesada y condenada a repetirse cada día, un infortunio colectivo que solo tenía la función de eternizarse. Esta recopilación tiene, como es costumbre, 8 cuentos: Botella al mar, Fin de etapa, Segundo viaje, Zafarsa, La escuela de noche, Deshoras, Pesadillas y Diario para un cuento. Esta última etapa de Cortázar fue no solo más política, sino también más mediática.
Desde el llamado boom latinoamericano, algunos escritores se convirtieron en celebridades famosas y seguidas por los medios. Incluso los propios gobiernos y los rebeldes los seguían para preguntar de qué bando hacían parte. Sin duda, eso influyó en la calidad de las obras, porque ya no eran cronopios ajenos que escribían en el extranjero, ahora eran famas disfrazados de autores importantes. De repente, la obra era secundaria y lo importante era el discurso, sobre todo a la causa, esa causa que nos desterró las mejores obras de estos escritores. Cortázar fue y sigue siendo uno de los mejores cronopios de la historia de nuestras letras, cada vez más admirado y cada vez más celebrado. Ojalá algún día los discursos terminen y se puedan disfrutar de estas obras sin dolores y sin consecuencias, solo con el libro abierto y con el deseo de ser devorado por ese monstruo de papel. Sin duda, un gran hombre, uno de los mejores escritores de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo, que dejará una obra eterna. Cada día se añaden más personas, más cronopios a su obra, más fanáticos de esa obra que es tan extraña como fascinante. Con Julio Cortázar no importan las formas, las estructuras, las narrativas. Lo que importa es el deseo de llevar un mensaje, de transmitir una emoción, una sensación o un pensamiento. Sin duda defendió un estilo. Desde el principio supo lo que tenía que hacer y así lo hizo toda su vida. Es uno de los más grandes y su obra, por fortuna, nunca será olvidada. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.